San Blas es una pequeña comunidad ubicada al suroeste del estado de Zacatecas, perteneciente al municipio de Loreto, uno de los 58 municipios que componen la geografía política del estado. Esta pequeña localidad no rebasa los 2,000 habitantes, la mayoría de ellos dedicados a labores agrícolas, característica principal de la región loretense, conocida por su productividad de hortalizas como repollo, brócoli, chile y cebolla, además de ser el productor número 1 de lechugas a nivel nacional. Los terrenos con los que cuenta el municipio, aunado a la presa de San Marcos, ha dado la pauta para que sea conocido a nivel nacional como una de las regiones mejor organizadas para trabajar la tierra. Y esto ha dependido en gran medida del trabajo que junto con la Escuela Normal Rural de San Marcos desarrollaron años antes bajo los proyectos de Educación Rural y Educación Socialista. Es esta educación socialista la que dio una vida muy activa a la región durante los años 30 y en San Blas se caracterizó a través de una pequeña escuela rural federal que lleva el nombre del líder agrarista del sur, Emiliano Zapata. Esta escuelita será durante los años 30 el escenario donde se lleven a cabo alianzas, anhelos y cambios que se formularon desde el gobierno federal. Culminado el periodo revolucionario en México, los gobiernos pusieron su mayor énfasis en cumplir las demandas sociales de la población y organizar política y económicamente al país. Urgía dotar de tierras a los campesinos, pero también alfabetizar a casi un 80% de la población rural que aún permanecía analfabeta, producto del abandono del régimen porfirista. En 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, se fundó la Secretaría de Educación Pública y José Vasconcelos, su primer secretario, echó a andar un proyecto educativo destinado a la población indígena y campesina, conocido como Educación Rural. En las escuelas rurales se enseñaban trabajos manuales, pequeñas industrias y algunas nociones de agricultura y ganadería, para que la población desarrollara actividades que les permitiera mejorar sus condiciones de vida. A ellas asistían generalmente niños y niñas de diferentes edades y era un solo maestro rural el encargado, tanto de la educación de los niños como de la educación de los adultos en clases nocturnas. Con el paso del tiempo, el número de escuelas primarias creció y también aumentaron las escuelas normales rurales, donde se formaban a los maestros especialmente para este tipo de escuela. Al entrar los años 30, el gobierno federal formuló nuevas estrategias para la escuela rural y meses antes de que iniciara el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, la educación se declaró socialista, reformando así el artículo 3 constitucional que decía: la educación sería gratuita, obligatoria y socialista. Este término trajo varias interpretaciones. Algunas personas lo consideraron contra las creencias religiosas, debido a que en su inicio fue configurada para combatir el fanatismo arraigado en la población rural. Algunas otras pensaron que degeneraría la mentalidad de los niños con sus conocimientos sobre educación sexual. Lo cierto es que esta educación buscaba imprimir un conocimiento más racional del mundo. Pero el presidente Cárdenas vinculó a la escuela socialista con el reparto agrario, y para esto se dispuso que los maestros ayudaran a los campesinos en la petición de tierras. También se encargaban de vacunar a la población, de enseñar aspectos de higiene y sobre todo de capacitar al campesinado en el aprendizaje de métodos agrícolas. Al municipio de Loreto llegará el proyecto de educación socialista meses antes de su aplicación, con la llegada de la Escuela Normal Rural, que anteriormente se ubicaba en el municipio de Río Grande. Para entonces se le denominó Escuela Regional Campesina, porque su objeto era alfabetizar, capacitar y tratar de mejorar las condiciones de vida de la región, a través de las escuelas primarias que comprendían las poblaciones del Puerto de Juan Alberto, El Prieto, El Lobo, La Venta y San Blas. Solo que esta última no tenía escuela y fue creada en 1933, fecha en que llegó la Escuela Regional Campesina. Pronto, la escuela de San Blas se proyectó como una de las más activas. Su primer local fue un salón de 3 metros de ancho por 8 de largo, húmedo, con poca ventilación y piso de tierra. Pero contaba con el apoyo de los campesinos, que consideraron a la escuela una vía para mejorar sus condiciones de vida. En 1934, la escuela participó en la primera exposición agrícola e industrial de la Escuela Regional Campesina, y de entre todas las comunidades participantes,
logró obtener el primer lugar. En 4 años y con la llegada del maestro Jesús Rubalcaba, lograron construir un nuevo local escolar, donde también tomaban clase los niños de la comunidad de La Luz. El maestro Rubalcaba fue muy estimado por la población. En conjunto con los ejidatarios, se dieron a la tarea de mantener en buenas condiciones su local escolar. Se formaron grupos deportivos ejidales como el equipo de béisbol Alianza, grupos femeninos por la defensa de la escuela, ya que el clero, en su confusión sobre ella, había aconsejado no mandar a los niños al local. Aún con estas problemáticas, la escuela siguió funcionando, a tal grado que en 1938, el maestro Jesús pedía a la Escuela Regional Campesina una maestra para que le ayudara, pues la asistencia había aumentado. El socialismo educativo se difundía a través de pláticas mensuales que los profesores de la Escuela Regional Campesina daban a los maestros rurales de las escuelas cercanas. Recomendaban vincular las materias con la ideología socialista soviética, pero ante todo, el socialismo debía vincularse con el trabajo, el cooperativismo e impregnar sobre el niño un sentimiento nacionalista. El nacionalismo se transmitía a través de festivales culturales, canciones populares, bailables locales y con el impulso de actividades como la charrería. Todas estas actividades tenían otro propósito: erradicar la embriaguez, los juegos de azar y el fanatismo religioso de los campesinos sanblaseños. La Escuela Rural Federal de San Blas impregnó en el campesinado conocimientos agrícolas. Junto con el maestro rural, gestionaron la segunda ampliación de ejidos en 1937, tanto para el poblado de La Luz como para San Blas. La lectura, el deporte, las actividades manuales, la organización de ligas ejidales y femeninas, la ampliación de ejido, las campañas higiénicas y antialcohólicas, la erradicación del fanatismo y la enseñanza agrícola para el mejoramiento de vida del campesino formaron parte del proyecto llamado Educación Socialista, que así como llegó a la pequeña comunidad de San Blas, llegó a infinidad de pueblos mexicanos, aunque en condiciones diferentes. La educación socialista terminó oficialmente en 1945, pero marcó una generación. En ellos queda el recuerdo del ímpetu con el que entonaban el himno al agrarista, o Dicen que soy socialista. El fin de la educación socialista significó la ruptura del último proyecto educativo dirigido a la población rural y que tenía la intención de mejorar las condiciones de vida de los campesinos para dar paso a la Escuela de la Unidad Nacional. Siempre trabajé y trabajé, siempre debiendo al tendero. Y al levantar la cosecha salía perdiendo el mediero. Nuestras chozas y jacales siempre llenos de tristeza, viviendo como animales en medio de la riqueza. Ay, 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 luchando por nuestro anhelo, murieron muchos hermanos, que Dios los tenga en el cielo. Décima, compañero. Si en una fonda o café se presenta un arrancado, luego sale cualquier criado diciendo, espérese usted. Pero si un decente fue quien pidió plato o licor, dicen, mande usted, señor, pida usted, ¿qué se le ofrece? Porque en este comedor siempre el pobre desmerece.